Bueno, pues ahora le aprecio mucho a Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que me haya aceptado esta entrevista. Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Joaquín. Un saludo a ti y a tu auditorio. Muchas gracias. A ver, Santiago, pues para hablar contigo, mi primer tema tiene que ser Emilio Lozoya. Ok. Yo sé que tienes limitaciones porque eres como coadyuvante ya, ¿no? De la Fiscalía, ¿es correcto? Sí, exactamente. Se nos otorgó el carácter de víctima por parte en el proceso penal y lo mismo que a Pemex. Y el acuerdo que tenemos es que pues la Fiscalía General de la República es la que va a hacer los planteamientos correspondientes. Pero por parte de la unidad lo que hicimos fue presentar 4 denuncias en su momento, a partir de diciembre de 2018 la primera, 2 de ellas las judicializó ya la Fiscalía General de la República y bueno, estaremos pendientes participando en el proceso penal, pero bueno, la conducción evidentemente en términos de la Constitución corresponde a la Fiscalía General de la República y pues, el acuerdo es que ellos sean los que informen respecto a los avances. Bueno, a ver, te lo planteo de este modo, Santiago. Del libro que tú escribiste, aquel de Memorias de un fiscal incómodo, ¿lo que publicas ahí ha variado o sigue siendo válido? Bueno, nosotros lo que hicimos en la CEPAD fue una investigación respecto a ciertas transferencias vinculadas con Odebrecht y cómo esas transferencias llegaron a cuentas del señor Lozoya, particularmente a Latin America Holding Capital y SECAPAN, 2 empresas constituidas en Islas Vírgenes. En la UIF, una de las investigaciones tuvo que ver con esto, pero hay otra que está relacionada con Altos Hornos de México y la transferencia por presunta por la venta de la planta de agronitrogenerados y esto evidentemente en la investigación de FEPADE pues no existía. Se han presentado estas 2 denuncias y otras 2 que tienen que ver con un tema más bien de naturaleza fiscal, pero pues como te comentaba, todo lo que esté relacionado con el proceso penal pues ya le corresponderá a la Fiscalía como instancia constitucional que tiene el monopolio del ejercicio de la acción penal, pues hacer los planteamientos correspondientes y evidentemente pues no sin violentar pues ningún elemento de reserva o de sigilo de la carpeta de investigación, por eso pues no podría ser, digamos, mayor comentario. Bien, nada más dime si sí se confirmó que porque trabajaba un señor, no me acuerdo su primer apellido, el segundo, Autrey, que trabajaba en Altos Hornos, después de la operación de agronitrogenados, pasó a ser director en Pemex. Bueno, sí hay una persona de Autrey relacionada con los hechos. Sí. Bueno, a ver, entonces, la última vez que hablamos, cuando yo te dije que te habías metido con el dinero de los cárteles, ¿sí? Porque a los narcotraficantes les puedes pegar, como te dije aquel día, en la honra, en la mujer, en lo que sea, incluso hasta en la libertad, menos en el bolsillo. Y yo te mencioné que si tenías claro, Santiago, el nivel de riesgo que habías asumido al tocar a estos delincuentes. Sí, lo que hemos hecho ha sido una estrategia integral con todos los elementos del Estado mexicano. Como alguna vez lo comentamos, Sí. No basta con detener o abatir a los líderes de los cárteles. Creo que es un paso muy importante, por cierto, la detención de El Marro para el proceso de pacificación del Estado de Guanajuato, donde la unidad jugó pues, un papel también al congelar las cuentas de todo el entorno cercano del Marro y de las empresas de adquisición de ganado, de transportes y una gasolinera que estaban relacionadas con la operación del cártel Santa Rosa de Lima. Pero bueno, no solamente se trata de detener a los líderes y a los sicarios narcomenudistas, porque mientras haya recursos de narcomenudistas para pagar espacios para narcomenudistas y para sicarios, pues va a seguir actuando el grupo criminal. Por tanto, el combatir las estructuras financieras de los grupos criminales es el segundo paso. Pero esto es insuficiente mientras no se combata la corrupción política que les da cobijo o la corrupción policial, judicial o ministerial que les genera una protección jurídica y evidentemente que no se combata pues la base social de los grupos delincuenciales. Por tanto, el enfoque tiene que ser integral, holístico, para
poder tener mejores resultados. Y lo que hemos hecho es 3 acuerdos de... O complicidades, perdón, antes de que me digan los 3 acuerdos, o complicidades a nivel empresarial, porque hay muchos negocios que florecen con el financiamiento del narcodinero. Sí, efectivamente, los mecanismos que hemos identificado para el lavado de dinero en el país abarcan despachos de abogados, contadores, fútbol de segundo nivel, que han sido, digamos, utilizados como vehículos para lavar dinero. Y todo este proceso evidentemente tiene que ir acompañado por un proceso de congelamiento de cuentas, de denuncia ante la Fiscalía General de la República y de intercambio de información con las autoridades, particularmente de Estados Unidos, pero también con las autoridades subnacionales en México y las otras agencias federales, para poder tener, pues insisto, un combate global hacia la problemática de la delincuencia organizada en México. Yo le llamaría eficaz porque, insisto, coincido contigo, mientras no les toquen el bolsillo seguirán operando. Sí, y aunque sabemos que una buena parte de la operación es en dinero en efectivo, las tipologías detectadas permiten advertir cómo se compran vehículos de lujo, cómo blindan vehículos de lujo, cómo compran joyas, arte, oro. Hay una parte importante de la operación de grupos delictivos en la comercialización de oro. Por ello, pues lo fundamental para nosotros es poder generar esa información que sea trasladable a las carpetas de investigación y que se judicialicen los casos. Creo que esa es digamos, la posición por parte de la unidad y de las demás agencias con las que trabajamos. Ha habido 3 acuerdos de bloqueo generales a los cárteles, uno con el Santa Rosa de Lima, con información que nos proporcionó el Centro Nacional de Inteligencia, la Sedena, CEMAR, otro del cártel de Sinaloa, con igual información de las mismas 4 áreas, Sedena, CEMAR, Centro Nacional de Inteligencia y la propia Unidad de Inteligencia Financiera, y después con la colaboración también de la DEA se generó el acuerdo global de cártel Jalisco Nueva Generación. Hay que ver que también hay mecanismos que van mutando con fideicomisos, con personas jurídicas para ir moviendo el dinero y después los dejan de utilizar. Por eso será lo importante hacer un acuerdo general de bloqueo. Me ibas a dar los 3 pasos, las 3 decisiones. Sí, yo creo que el proceso central de combate a la delincuencia organizada tiene que ir con ese enfoque y tiene que haber siempre una política general, una política de Estado que implique la seguridad, la prevención del delito, la procuración e impartición de justicia. Las jueces deben estar muy claras de dónde se encuentra el enemigo del Estado y finalmente tiene que haber un modelo de ejecución de penas que nos permita ser eficaz, como tú mencionas. Ahora, en el caso de El Marro, ¿cuántas cuentas aseguraron? Porque eso es impresionante, Santiago. Bueno, en el caso del Marro fueron solo 99 cuentas. Las 88 primeras fueron en 2019, en marzo y abril y junio de 2019. Y después en 2020, en julio, se generó un acuerdo de bloqueo para 11 personas físicas que estaban relacionadas con la estructura jurídica de defensa del Marro y que por la información que proporcionó el Centro Nacional de Inteligencia. Lo que se ha hecho es trabajar de forma muy coordinada con el Centro Nacional de Inteligencia, con el Gabinete de Seguridad y entregar la información para que procedan los bloqueos. Dime una cosa, ¿es verdad hay un proyecto de ampliar las facultades de la UIF? ¿Este proyecto ya es realidad o siguen trabajando en él? No, hay una serie de iniciativas que han presentado varios legisladores, Ricardo Monreal y Alejandro Armenta por parte de Morena, pero también Marcela Torres Pember y Minerva Hernández del PAN. Ha habido también pues algunas discusiones en el seno de las comisiones de justicia, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, y básicamente se trata de cumplir 2 cosas: mejora normativa, para así ampliar, fortalecer los acuerdos de bloqueo, y fortalecer las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera. Hay que recordar que la propia Estrategia Nacional de Paz y Seguridad habla de que se tiene que coordinar la UIF
con una guardia financiera dependiente de la Guardia Nacional, y por otro lado se trata de cumplir las recomendaciones GAFI. Ahí vamos desde pues tener el financiamiento del terrorismo como un objeto de la ley, avanzar en los temas de capacitación, auditorías internas o externas, las fideicomisos están considerados como una actividad vulnerable, que podamos tener, entre otras cosas, mejora en la regulación de los activos virtuales como uno de los mecanismos utilizados últimamente para la operación de lavado de dinero a nivel de parte de Latinoamérica. A nivel global, hay que recordar que México y Brasil son los países donde los ecosistemas financieros de activos virtuales se encuentran más presentes en la dinámica económica. Todo ello va con el objetivo de que se cumpla con las recomendaciones de GAFI, y creemos que es un paso importante, porque de lo contrario pues México corre el riesgo de tener una calificación negativa el próximo año cuando GAFI y el Fondo Monetario Internacional revisen el cumplimiento de los estándares internacionales. Estoy hablando con Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Me parece muy interesante. Yo conozco el caso italiano, entre otros, Santiago, que existe la Guardia de Finanzas, ¿sí? Le llama Guardia de Finanzas, y opera como un cuerpo policíaco que no tiene ningún otro cuerpo policíaco que ver con ellos. Sí, es el modelo italiano o el modelo español son modelos que han desarrollado estas guardias para que funcionen como primeros respondientes y sobre todo para que tengan un nivel de especialización. Hay que recordar que el lavado de dinero pues, es un delito de naturaleza financiera y por tanto no se persigue de igual forma como se perseguiría un delito de robo o de fraude. Por tanto, sí es importante que haya este tipo de órganos especializados. Hemos estado en contacto con el general Bucio y se han generado pláticas para ver cómo puede desarrollarse esta idea que forma parte de la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad. Y creo que lo conceptual aquí es pues definir qué tipo de UIF queremos. La UIF mexicana ha sido una UIF por su propia naturaleza administrativa, pero hay UIF policiales, hay UIF judiciales, aunque en realidad deberían llamarse ministeriales, y también hay UIF híbridas, que componen o incorporan varios elementos. Lo que debemos pensar es, digamos, la reflexión tiene que ser de qué forma hacemos que el modelo UIF sea más eficaz pues, para cumplir con los objetivos que es combatir el lavado de dinero y los delitos predicados. Particularmente en México lo que tenemos es corrupción política, narcotráfico, narcomenudeo, tráfico de especies, por supuesto trata de personas, entre otras conductas delictivas que siempre van a tener un componente de carácter económico. Pues recupero la llamada que se cortó con Santiago Nieto. Te preguntaba, Santiago Nieto, sí. Y gracias por podernos conectar otra vez, que si se trataría de darle a la UIF, a la Unidad de Inteligencia Financiera, unos dientes que hoy no tiene. Sí, a ver, yo creo que lo primero sería esto que está en la Estrategia Nacional de Seguridad. En segundo lugar, el tema de las unidades de inteligencia patrimonial y económica de las entidades federativas. Esto es muy importante, es un proyecto que originalmente empezó en 2011, pero que se detuvo y que se ha retomado en esta administración, y es tener unidades similares a la UIF que proporcionen información sobre registros públicos de la propiedad, comercio, catastro, etcétera, que son, digamos, bases de datos que se encuentran en las entidades federativas y que nos podrían ayudar en conjunto con el sistema financiero a poder localizar a los beneficiarios finales de actos de corrupción y darle un mejor seguimiento a las personas políticamente expuestas, que además ambos temas son de las prioridades que tiene GAFI en el mundo. Por otro lado, se encuentra también el tema de poder tener una mejor supervisión de las regularización de las actividades vulnerables. Hoy en día, si un notario, un corredor público, un desarrollador inmobiliario, un casino pasa determinados montos en operación, lo tiene que reportar ante la UIF, pero no si hay algo inusual o sospechoso en la actividad de sus clientes usuarios. Y creemos que esta parte es una parte también importante para ir perfeccionando el modelo de prevención del lavado de dinero y combate al mismo. Y bueno, creo que todo este proceso, usar los fideicomisos como mecanismo para poder revisar que no haya actos de corrupción, darán mejores facultades a la unidad
y eso pues lograra cumplir con el propósito del presidente López Obrador de tener una política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad. Santiago Nieto, en el caso de García Luna, ¿hay alguna colaboración de la UIF? Sí, nosotros desde el año pasado empezamos a trabajar con autoridades norteamericanas el caso de García Luna. Esto nos permitió que cuando fue detenido en Estados Unidos, nosotros ya teníamos una investigación bastante avanzada y eso permitió hacer el congelamiento de cuentas el mismo día, al tener ya los fundamentos de la actividad ilícita. Básicamente era una empresa constituida en Panamá en 2005, que en 2011 empieza a operar en México. Además hay la contratación de un software para el espionaje telefónico, y ese software fue vendido a la Secretaría de Seguridad Pública, pero se lo quedó García Luna, y a partir de ahí esta empresa empieza a transaccionar de forma muy importante en México, que tenemos contratos por más de 2.600 millones del gobierno federal anterior y 77 millones de dólares, y era enviando el dinero a Panamá, a Curazao, a Letonia, a Israel, y de ahí también pagándole a Estados Unidos el ritmo de vida de García Luna. Todo esto fue entregado ya a las autoridades norteamericanas para el juicio que lleven, y nosotros, por su parte, en diciembre del año pasado presentamos la primera denuncia contra García Luna, en abril una contra el señor Cárdenas Palomino, y pues recientemente se hizo el congelamiento de cuentas y está en proceso de elaboración de la denuncia por temas vinculados con empresas fachadas del señor Pequeño García. Estamos en este momento en este espacio. En el caso de, me dices tú, esos dos, yo lo recuerdo, sí, Luis Cárdenas Palomino, ¿él por qué le congelaron las cuentas? Porque encontramos una operación de traslado de recursos respecto a una empresa en la que él había constituido con una serie de contrataciones gubernamentales y triangulación de recursos hacia otras personas. Además de un problema de defraudación fiscal, porque los montos de lo ejercido financieramente por él pues no correspondían con los montos de lo reportado fiscalmente al Servicio de Administración Tributaria. Entonces, eso nos llevó a la presentación de la denuncia en el mes de abril y al congelamiento de cuentas en esa misma fecha. ¿Y en el caso de Pequeño? Ahí es una actividad menor, pero tiene que ver con el mismo esquema. Es utilizar empresas fachadas para efecto que se le paguen sueldos y salarios en procesos de triangulación. Bien, Santiago. Oye, la relación con el doctor Gers Manero, ¿ya bien? Sí, yo creo que lo importante es que los equipos van coordinándose. Se ha trabajado mucho. El año pasado nos requirieron 660 notas de inteligencia. Este año pues ya van más de 400. Hemos presentado nosotros de la UIF hacia la Fiscalía más de 224 denuncias en lo que va de la presente administración, y bueno, lo que se ha hecho es que en algunos casos paradigmáticos se ha reconocido a la unidad del carácter de víctima, y esto nos permite coadyuvar en el proceso penal por supuesto al lado de la Fiscalía General de la República. Bien, Santiago, pues te aprecio mucho este tiempo y me da mucho gusto saludarte. Igual, porque un abrazo.